Vamos a seguir meditando en la palabra del Señor y de las parábolas. Vamos a ir a Mateo 13. Vamos a considerar esta última parábola de esta serie de parábolas que algunos les llaman las parábolas del reino. Estas parábolas que están aquí en Mateo 13. Mateo es el evangelio del reino, no porque los demás evangelios no hablen del reino, pero es el evangelio que va a enfatizar aspectos del reino, y a través de estas parábolas nuestro Señor amado, nos está hablando acerca de algunos principios, como ya hemos visto en otras parábolas, acerca del reino, de lo que es el reino de Dios. Versículo 47 de Mateo 13, dice así la escritura del Señor: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Y dice el Señor: así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya estudiamos esas parábolas anteriores donde a través de la parábola del sembrador el Señor nos enseñaba que no todos reciben la palabra del Señor. No todos tienen el corazón para recibirla, y que también cuando nos habla de la parábola del trigo y la cizaña, va a llegar un día en que el Señor va a separar a aquellos que parece que son, pero que no son, ¿verdad? La cizaña parece que es, pero no es, ¿verdad? Y va a llegar un día también en que van a va a haber una separación entre los que son trigo y los que son cizaña. También hemos hablado acerca de la parábola, estas parábolas que nos hablan del poder, de la influencia del reino, del valor que tiene el reino de Dios a través de la parábola del tesoro, ¿verdad? Y la perla de gran precio, y del fin, aquí que vamos a estudiar en esta parábola, del fin que habrá para aquellos que hayan rechazado el reino de Dios. Es una parábola pequeña, pero que pone de manifiesto tremendas consecuencias que habrá al final de los tiempos. Y es interesante considerar esto. Hay decisiones en nuestra vida que son decisiones que unas son más trascendentales, otras son menos trascendentales. Hay de decisiones a decisiones, hay decisiones que tomamos y que, bueno, pues todas las decisiones pueden ser buenas o malas, dependiendo a veces de las consecuencias, y todas buenas o malas tienen consecuencias, ¿verdad? Pero hay de decisiones a decisiones. Hay jóvenes que pues les pregunto a veces: ¿qué vas a estudiar? Y esa respuesta es una interesante, porque pues de alguna u otra manera puede marcar el rumbo de su vida, aunque siempre hay excepciones, contadores que acaban de programadores y programadores que acaban de contadores, ¿no? Por poner algún ejemplo, pero las decisiones que tomamos en nuestra vida, algunas son muy importantes. Por ejemplo, una decisión trascendental es pues con quién nos vamos a casar. Es una decisión muy, muy importante. A lo mejor alguien tiene que tomar una decisión con respecto a cambiar su lugar de residencia. Entonces, siempre hay decisiones importantes en nuestra vida, pero hay una decisión que es trascendental para nuestras vidas, y que esa decisión va a marcar una eternidad, un destino eterno para cada uno de nosotros. Entonces, lo creamos o no lo creamos, lo entendamos o no lo entendamos, hay una decisión que tenemos que tomar en esta vida, y tomar una mala decisión con respecto a este aspecto pues va a ser aterradora si no tomamos la decisión correcta. Y esta decisión puede ser como vamos a estudiar la palabra, de perderse eternamente. En esa parábola vamos a ver que el Señor reafirmó un concepto que Él es el que, en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús fue el que más enfatizó este aspecto, el aspecto del infierno. Si alguien habló del infierno, fue el Señor Jesús. Es el que habló más del infierno. Y tenemos que recordar que el Señor, cuando habla a través de las parábolas, Él está empleando situaciones, elementos cotidianos para traer a sus oyentes principios espirituales, enseñanzas espirituales. Así es que cuando el Señor habla de una red que era empleada por los pescadores, que traía toda clase de peces, pues los oyentes sabían perfectamente de qué se trataba. Pero como ya hemos dicho en otras ocasiones, siempre en todas las parábolas hay una enseñanza central. Y en esta parábola al final el Señor
nos habla de que los ángeles al final de los tiempos harán una separación de los malos, y aquí de los buenos y de los malos. Y tenemos que entender que cuando habla el Señor de buenos y malos, no está hablando intrínsecamente desde el punto de vista moral o humano, o sea, porque intrínsecamente hay gente moralmente buena y moralmente mala, que podemos juzgar por lo que vemos en sus vidas, que podríamos decir que son gente buena y es gente mala. No se está refiriendo el Señor a ese tipo de bondad o de maldad. Aquí la referencia que hace el Señor con respecto a la bondad y a la maldad tiene que ver con las cosas que dice la Escritura de aquellos que son buenos y aquellos que son malos. ¿Quiénes son buenos? De acuerdo a la Escritura, pues son aquellos que han recibido el mensaje del reino, el mensaje del Evangelio, aquellos que han sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Esos son hechos justos delante de Dios, y esos son a los que se refiere el Señor como buenos. ¿Me estoy dando a explicar? Y malos, ¿quiénes son los malos entonces? Pues en contraposición a aquellos que han rechazado el mensaje del reino, el mensaje del Evangelio, aquellos que han rechazado el don glorioso, inefable, el don hermoso que es nuestro Señor Jesús, que murió por cada uno de nosotros en esa cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Esos son los malos, ¿ok? Entonces, para que no nos confundamos. Y el Señor está diciendo que va a haber una separación, los ángeles los van a separar. Y de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura, solamente hay dos destinos, no hay puntos intermedios, no hay medias tintas, solamente hay dos destinos. Y es muy importante la decisión que nosotros tomamos en esta vida acerca de ese destino, cada uno en particular. Y aquí es importante resaltar, y es algo que yo traigo entre ceja y ceja, es muy importante resaltar que cada uno de nosotros debe estar perfectamente seguro de ser gente del reino, de ser parte del reino. Tú tienes que estar seguro de eso, como vamos a ir desarrollando a través de esta meditación. Y vale la pena comenzar por decir que la red a la que se refiere, vamos a explicar un poquito a qué se refiere esta red. Esta red en el original griego se refiere a una red que le llamaban los pescadores red barredora. No sé si usted llegó a ver esta película de La Tormenta Perfecta, pero hay una escena en la película de La Tormenta Perfecta, ¿verdad?, que protagoniza George Clooney, y son unos pescadores que van allá a pescar pez espada. Y ahorita le voy a explicar por qué hago referencia a esta parte de la película, porque ilustra muy bien lo que está diciendo el Señor con respecto a cómo lo hacían los pescadores en la antigüedad. No tenían los medios que hoy tienen los pescadores modernos, pero lo que hacían es que en ocasiones esta red la ataban a las orillas de la playa, y otro extremo de la red la ataban a la barca, de tal manera que el barco se empezaba a alejar de la costa. Obviamente esta red tenía pesas que hacían que ésta descendiera a lo profundo del mar, en este caso del mar de Galilea, y entonces dejaban un extremo de la red ahí en la orilla y el otro extremo en el barco, y empezaban a alejarse, el barco empezaba a alejarse de la costa, y empezaba a llegar un momento en que empezaba a hacer un como círculo para volver a regresar otra vez a la orilla y llegar al otro extremo que habían dejado previamente. Y una vez que llegaban ahí, entonces los pescadores empezaban a jalar la red, para que una vez que ya se llegara, todo se juntara esa red, pues obviamente, pues en el transcurso de todo esto que le estoy explicando, pues había toda clase de seres que caían en medio de esta red. Pues podía ser algas, podía ser lo que estuviera ahí dentro, contenido en ese espacio. Mientras los peces, vamos a hablar de los peces, pues a lo mejor estaban muy, muy felices y contentos porque no sabían lo que iba a acontecer al final. Entonces, ya que los pescadores empezaban a recoger la red, pues ya era triste que se dieran cuenta que estaban realmente atrapados, ¿verdad? Y mientras estaban ahí ya empezando los pescadores a recoger los peces, pues empezaban a desechar lo que era comestible, poniéndolo a un lado,
y lo que no era comestible, lo que no servía, tirándolo, ¿verdad? Entonces esta es la ilustración. Bueno, en esta escena de esta película hay un momento en que los pescadores ya están muy contentos recogiendo parte de los peces espada y de repente sienten que jalaron un pez bien grandote y dicen, no, pues eso ahora sí es, recogimos el más grandote que ellos estaban percibiendo que estaban teniendo en base a su experiencia. Cuando lo sacan, pues resulta que era un tiburón, ¿verdad? Entonces ya cuando lo suben al barco, porque pues ellos mientras están ahí forcejeando con el pez espada o lo que fuera, pues ya cuando le echaban a la embarcación, pues ahí se dieron cuenta, pues resulta que era un tiburón y bueno, pues ahí se hace un San Quintín, ¿no? Entonces así es en la vida, ¿verdad? Hay peces buenos y hay peces malos. Y el Señor está ilustrando que al final de los tiempos va a haber gente que sí recibió el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino, y otra gente que no, y que el destino va a ser muy terrible para aquellos que pues hayan rechazado. Va a ser un final terrible para los que rechazan el mensaje del Evangelio. Y el Señor dice cuál es ese destino. El Señor dice que va a ser el infierno. Así que vamos a ver un poquito más qué nos dicen las Escrituras, porque no solamente es esta Escritura, sino hay más Escrituras hablando del Señor que nos hablan de estas cosas. Amado, el problema es que no es que usted se duerma aquí o allá donde esté. El problema es que usted o yo hayamos tomado la decisión equivocada de nuestras vidas y que, lo creamos o no, va a marcar nuestro destino, como lo vamos a ver. Mateo 7, 21 al 23. Vamos a comenzar por esta escritura, Mateo 7, 21 al 23. Daos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Para quién fue preparado el infierno, el lago de fuego y azufre? ¿Para quién inicialmente el Señor lo pensó? Para el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Cuando Dios creó a Adán y a Eva, no los creó para tener este destino, ¿o sí? Los creó para estar en su presencia por siempre. No les creó un Edén, pero ¿qué hizo el hombre? El hombre decidió, ¿verdad?, desobedecer a Dios y las consecuencias, pues fue echado del Edén, del paraíso, y la muerte por causa de un hombre entró al hombre y de ahí pues hasta acá, ¿verdad?, hasta nuestros tiempos. Apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, fui forastero y no me recogieron, estuve desnudo y no me cubrieron, enfermo y en la cárcel y no me visitaron. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí en México tenemos la expresión de espantar a la gente con el petate del muerto, ¿no? Y no se trata no es la esencia, es espantar con el petate del muerto, pero si se espanta, pues qué bueno que se espante, pero la cuestión no es que nos espantemos, y la cuestión es la decisión que tomemos con respecto a esta situación que el Señor nos enseña en su palabra, ¿verdad? Dice finalmente, estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Recuerde, justos no es por nuestras propias obras, ¿verdad? Justos porque hemos sido revestidos de la justicia que viene por haber creído en nuestro muy amado Señor y Salvador, haber doblado nuestra rodilla delante de él. Amén. El Señor en el llamado Sermón del Monte también, cuando está hablando del adulterio, expresó lo siguiente en Mateo 5:29. Vamos a Mateo 5:29, por favor. Vamos a apurarnos, tenemos muchas citas que ver de la Escritura, para que vea que no, el infierno no solamente se habla en un pasaje, hay muchas Escrituras que nos hablan de esta situación, de este destino trágico. Mateo 5:29, por tanto, si tu ojo derecho, aquí en este sentido sí está hablando en sentido figurado, ¿verdad? Dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, porque si fuera en sentido literal, pues ya todos estaríamos ciegos, deslenguados, mancos,
¿verdad? Y cojos, ¿verdad? Si tratara así, no, el Señor está queriéndonos hablar de lo terrible, de lo mal. Mi esposa estaba enterando de un vecino de ahí del Rosario, de mi suegra, que le cortaron la pierna. Pues es para hacer fiesta, ¿no? ¿Verdad? Cualquiera de estas cosas que nos llegaran a pasar sería algo terrible, doloroso, nos marcaría nuestra vida, ¿o no? Alguien que perdiera un miembro, su ojo, su mano, su pierna, su pie, sería algo que lo marcara, ¿verdad? Así es terrible esta situación. Entonces, así quiere el Señor que la gente entendiera, que nosotros entendiéramos esta terrible situación que es ceder a vivir bajo el poder del pecado. Pero dice, si eso es así, mejor échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros. Y aquí sí, esta parte sí es literal en ese sentido. Y no que todo tu cuerpo sea echado, ¿en dónde? En el infierno. La palabra en el original es Gehenna, no del tinte, ¿verdad? Sino, ¿verdad? Para los que usan el tinte Gehenna, no piensen, ¿verdad? No sé si por eso es rojo el Gehenna, pero el infierno es algo serio, ¿verdad? Voy a leer literalmente, o voy a citar textualmente, más bien dicho, perdón, lo que encontré preparando este estudio. Gehenna, cito, Gehenna representa el término hebreo Geinom, valle, entre paréntesis, valle de los hijos de Hinnom, que se cita en 2 de Crónicas 28:3, o también conocido como Tofet o Fogón, citado mencionado en 2 de Reyes 23:10. Sigo citando. Y fue el lugar donde el rey Acaz, que no hizo lo recto ante los ojos de Dios, hacía pasar a sus hijos por el fuego como sacrificio a Moloc. Déjeme hacer un paréntesis en la cita. Moloc era un dios que era hecho de bronce, con las manos extendidas de esta manera, y la gente lo que hacía es que prendía fuego debajo de las manos de este dios, para que una vez que este fuego calentara las manos de este dios, echar vivos a los pequeños ahí en las manos de ese dios para ser sacrificados en adoración a este dios pagano. Vuelvo a citar, hacía pasar a sus hijos, y uno de los reyes fue Acaz. Vuelvo a citar, hacía pasar a sus hijos por el fuego como sacrificio a Moloc, dios pagano y abominable de los hijos de Amón. Ese lugar fue bastante conocido por los judíos, ya que posteriormente pasó a ser el basurero público de Jerusalén, en donde se quemaban todos los residuos de la ciudad. Déjenme también hacer un paréntesis aquí. Fue tanta la situación que se quedó este pensamiento en los judíos en relación a esta abominación, que ellos destinaron este lugar para quemar la basura, no querían saber. Era un símbolo de depravación, un símbolo abominable, ¿verdad? De algo terrible. Vuelvo a citar. Jesús, al hablar de Gehenna, no se estaba refiriendo que las personas, para ser castigadas, serían quemadas en el valle de Hinnom, o sea, en este lugar, físicamente hablando. Para aquellos que escuchaban sus enseñanzas, para que ellos entendieran lo que significaba el castigo si no se arrepentían, el Señor les habló de algo conocido para ellos, es decir, de aquel fogón. Él les estaba diciendo que el castigo sería semejante a lo que ocurría en este lugar, cuando todo lo que se echaba allí era quemado. Si el Gehenna, en la mente de los judíos, cuando el Señor lo menciona, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. ¿Por qué? Porque así de terrible como es sacarse el ojo, cortarse la mano, es más terrible que todo tu ser se echado ¿a dónde? Al Gehenna, al infierno. Era un símbolo. Ellos entendían perfectamente que se estaba refiriendo a algo terrible. Entonces, si en ese tiempo ya en la mente de los judíos eso era algo terrible porque representaba esta abominación que cometió el rey Acaz, pues imagínense, para los pecadores sin Cristo la realidad va a ser algo mucho peor. Mateo 10, 28, vamos a leer desde el 26, Mateo 10, 26 al 28. Vamos apurándonos. Así que, dice el Señor, así que no los temáis, hablando de las persecuciones que vienen, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas es un mensaje para nosotros, una exhortación para nosotros,
¿verdad? De hablar del mensaje del Evangelio, no callar, porque hermano, hay algo terrible en el destino de aquellos que rechazan el mensaje y al menos que tengan la oportunidad de recibir la advertencia, ¿no? Que tengan la oportunidad de recibir la advertencia. El Señor no nos llamó a nosotros a convencer a nadie, no nos llamó a convertir a nadie, porque el único que convierte es el Señor, el que redarguye es el Espíritu Santo, el que convence es Él. Nosotros solamente somos difusores, promulgadores de la luz que hay en Cristo, amén, de la salvación que hay en el Señor. Ya lo demás, pues que cada quien, ¿verdad? Y no por eso significa pues que no nos importe, no, vamos a seguir orando por ellos y seguir insistiendo hasta que ya pues, nos cierren las puertas o ya nos digan, no, ya no quiero saber nada, ya no me vuelvas a hablar de eso. Bueno, pues, pero mientras, hablarles con amor, con paciencia, con sabiduría, que el Señor nos ayude a llevar este mensaje, ¿verdad?, de esperanza, pero también la otra cara de la moneda es de que si se rechaza este mensaje, hay un terrible destino. No temáis a los que matan el cuerpo, versículo 28, mas el alma no pueden destruir, ¿verdad? Es lo que quiere decir. Temed más bien aquel que puede. Aquí esta palabra destruir que vamos a leer en el original significa, o el sentido es de perderse, no de hacerlo desaparecer ya como si no hubiera existencia. Porque unos piensan que ese es, cuando el Señor habla de destruir, no está hablando de hacerte nada. No está hablando de eso, está hablando de que se vayan a perder. Ese es el sentido en el original. Temed más bien aquel que puede, o sea, hacer los que se pierdan. ¿En dónde? El alma y el cuerpo en el infierno. Apocalipsis nos va a dar más detalles de lo que va a hacer este juicio final. Apocalipsis 20:11. Vamos a Apocalipsis 20:11, amado. Si lo encuentra bien y si no, pues aquí lo van a pasar. Para que usted lo pueda leer. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco. O sea, no estamos aquí hablando de fantasías. Si alguien dice, no, pues yo no creo en eso, bueno, pues ya que es un problema de cada quien, ¿verdad? Y vi un gran trono blanco, pero esta es la realidad de la palabra de Dios, viva y eficaz. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aquí está escrito, amado. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban, ¿verdad?, en él. Y la muerte y el Hades, que es la antesala de lo que va a ser este lago de fuego y azufre, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte que dice la Escritura segunda, porque la primera muerte es la que todos vamos a experimentar. Nadie de los que estamos aquí, o más bien dicho, todos los que estamos aquí, todos los que nos oyen, y toda la gente que viene a esta tierra un día va a morirse de la muerte primera. Sin lugar a dudas, todos pasaremos por esa experiencia. Pero esta segunda muerte a la que se refiere el Señor la refiere como la muerte segunda. Permítame tantito, por favor. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vea lo tremendo, ¿va?, de las consecuencias de haber rechazado el mensaje del Evangelio. 21:8, más adelante. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, y aquí nos vamos a detallar cada una de las cosas porque si no, no acabamos. Pero dice la Escritura, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Otra vez vuelve a decir el Señor, la muerte segunda. Usted recientemente se enteró, y si no, pues entérese, allá en las Islas Canarias, allá cerca de África, ya ahí del otro lado donde está España, empezó a hacer erupción un volcán que pues ya tiene tiempo ahorita, ya
le perdí la secuencia, pero hizo erupción y estaba arrojando lava y destruyendo casas y dejando eso terrible, ¿verdad? Y usted ve las escenas y ve cómo sale la lava, ¿verdad? Ardiendo y destruyendo y llegó hasta el mar, pero usted puede ver lo impresionante de esas escenas. Bueno, pues yo no tengo palabras, ni encuentro palabras, ni tengo la capacidad, porque soy torpe en ese sentido, para poder ilustrar, y creo que no tendríamos palabras los seres humanos para poder ilustrar, expresar lo que aquí el Señor está queriendo decir acerca de lo que va a ser ese lugar. Dice aquí la Escritura, el lago que arde en fuego y azufre, ahí será el lloro y el crujir de dientes, como dice Mateo 13:42, hablando del trigo y la cizaña. Y los echarán, dice Mateo 13:42, no lo busque, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La gente se lamentó en los 1980s, cuando vino toda la devaluación y la banca fue nacionalizada aquí en México y fue una situación terrible, muchos se quitaron la vida. En 1994 lo mismo, en el 2008 lo mismo, y ahorita en el 2020 y 2021 también, y van a venir otra vez, van a venir más tiempos terribles, angustiosos. Juicios de Dios esperan sobre la tierra, pero esa gente que perdió todo o que tomó decisiones equivocadas con relación a inversiones, ¿no? Pues dice la Escritura que allí, en ese lugar, va a ser el lloro y el crujir de dientes. Qué expresión más aterradora. Marcos 9:43, por favor, vamos a Marcos 9:43. Marcos 9:43. Y habla de lo mismo: si tu mano fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Pero esta cita amplía algo más que dice Mateo. Al fuego que no puede ser, ¿qué? Fuego que no puede ser apagado. Tremendo, tremenda cosa. Mateo 22, vamos a Mateo 22, por favor. Al fuego que no puede ser apagado, ahí será el lloro y el crujir de dientes. El Señor lo dice una y otra vez, varias veces lo dice, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Hermano, el Señor es serio. O sea, no nos está queriendo espantar con ningún petate, ni con el coco. No es el coco, no es de que hay, no. O sea, sí es una realidad terrible lo que va a ocurrir si nosotros no tomamos una decisión correcta en esta vida. Mateo 22:11. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Aquí el vestido de boda, cuando lleguemos a esa parábola lo vamos a ampliar, pero el vestido de boda es la salvación. Colosenses dice que nosotros estamos revestidos de Cristo, los que hemos aceptado el mensaje del reino, los que hemos recibido el mensaje de salvación, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y le hemos entregado nuestra vida al Señor para que Él sea nuestro Señor. Eso somos revestidos de Cristo, ¿verdad? Estábamos desnudos, ciegos, pero el Señor nos revistió de Él. A eso se refiere este vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Porque nadie puede estar en su presencia sin tener la vestidura de Cristo. Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle, ¿qué dice? Aquí enfatiza otro aspecto de cómo va a ser esta situación. ¿Un lugar de qué? De tinieblas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tremenda cosa, tremenda situación. Lloro, crujir de dientes, tinieblas, fuego que no se puede apagar, sufrimiento indescriptible. Después vamos a mirar esta, que no es una parábola, aunque algunos consideran que esta parábola de cuando el rico y Lázaro, ¿se acuerda de esta historia en la que este hombre estaba sufriendo de una manera indescriptible, de tal manera que no había nada que pudiera saciar su sed? Es cosa tremenda. Pedro, hablando de los falsos profetas y maestros, dice que para ellos está destinada, así dice Pedro en su epístola, en la segunda epístola
de Pedro 2:17. No lo busque, pero si está anotando, anótelo. Segunda de Pedro 2:17. Dice que para estos falsos profetas y maestros está destinada la más densa oscuridad reservada para siempre. Para siempre. Hoy es el día aceptable de la salvación, porque dice la Escritura que cuando nosotros morimos solamente queda una situación. ¿Qué? ¿Qué dice Hebreos? El juicio, ¿verdad? Ya sea si eres salvo, pues el juicio para los galardones, recompensas que Dios va a dar. Pero si no somos salvos, si no creímos en el Evangelio, si rechazamos el mensaje del Evangelio, ya vimos en Apocalipsis, ¿verdad? Los libros van a ser abiertos y también va a haber un justo juicio para todos aquellos que la rechazaron, pero de que el destino es el mismo, en pocas palabras, el destino es el mismo. Vamos a otra vez, Apocalipsis 21:4, por favor. Apocalipsis 21:4. Vamos a ver esta escritura. No creo que tengo gripa, pero el frío siempre me pone así. 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Está hablando de los redimidos. Está hablando de los que recibieron el mensaje del reino. O sea, nuestro destino es diferente, amén. Y eso pues, nosotros nos alienta, nos da esperanza, confianza, seguridad y nos impulsa para vivir una vida que agrada a Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero mi querido oyente y hermano, así como para los creyentes va a haber estas cosas de manera contraria, o en oposición, o en contraste, para aquellos que rechazaron la verdad del Evangelio, ¿qué va a haber? Muerte, llanto, clamor y dolor. Qué cosa tan así. Yo a veces el Señor últimamente me ha estado hablando y tocando mi corazón, a veces que es de piedra luego, en ese sentido. Que el Señor nos constriña, el Señor nos sacuda, el Señor nos mueva, iglesia. Que el Señor hemos estado orando y yo creo que el Señor está haciendo su obra en nosotros. Hemos estado orando porque seamos valientes, decididos, no groseros, no dije groseros ni mucho menos, sino valientes, decididos, sabios, para llevar el mensaje, el Evangelio a gente a nuestro alrededor, que necesite el mensaje del Evangelio, escuchar esta advertencia. Porque así como decimos que hay un cielo, hay un infierno. Si hablamos de una salvación, hay una perdición. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, necesitamos ahora sí que el Señor nos siga respondiendo esta oración para que nuestros corazones cada vez sean más inquietados y nos convirtamos, en proclamadores, difusores del mensaje. Simplemente, mira, pues el Señor te ama, pero mira también, y a veces no nos animamos a hablar de estas cosas, pero si está alguien en el hecho ahí del dolor, y ahorita traigo a la mente una persona que estaba ahí en una camilla cuando llegué a ir a acompañar a mis hermanos al hospital y oramos juntamente para que él se reconciliara con el Señor. Pues así que es una realidad que si esa persona no fue genuina y se quedó ahí, yo no sé si se quedó ahí en el hospital o si ya no partió. Qué terrible si alguien parte sin haber tomado la correcta decisión. Hay una eternidad. Si hay una eternidad con Dios, también hay una eternidad sin Dios. Cuando el Señor comenzó su ministerio, en Mateo 4:17 se nos relata, cuando comenzó su ministerio, Él no vino a hablar de que nuestras carteras iban a estar llenas, de que íbamos a tener trabajo, el Señor no comenzó hablando de todas estas cosas. Aunque hizo muchos bienes, realmente eso no fue el enfoque del Señor. Cuando Él comenzó su ministerio, su enfoque fue: arrepentíos,
arrepentirnos, hermano, de la dirección en la que nos vamos. Si alguien va en la dirección de perderse, dice, nah, pues a mí, estos son para tontos, pues cada quien. Pero hemos visto a través de la palabra que es una realidad. Abrir los ojos, cuando uno abre los ojos ante la realidad de haber tomado una buena o mala decisión, pues es cuando la gente a veces se quiere dar de qué, como decimos aquí en México, se quiere dar de topes y empieza ahí a fustigarse, tonto, no, lo que quieran, qué baboso, o lo que quieran, no quiero ofender a nadie, pero pues ya la decisión la tomaste y pues ahora pagar como dicen también aquí en México, el pato, ¿no? Pagar las consecuencias. Pero esta realidad de cuando dejemos esta tierra y se abran los ojos y no hayamos tomado la decisión correcta, ya no hay, aunque a la gente se quiera dar de topes. ¿Qué decisión, para los que nos oyen aquí y acullá, qué decisión ha tomado usted con respecto a su destino final? ¿Ya tomaste tu decisión? ¿Sabes cuál es su destino final? Y hablo grandes y pequeños. Para los que tienen conciencia, obviamente, ¿verdad? Los que ya tienen conciencia. ¿Ya tomaste tu decisión por Cristo? ¿O de rechazar el mensaje? Hoy, como dice la misma palabra, hoy es el día aceptable de la salvación. Amén. ¿Qué tipo de pez quieres ser? Como la película esta que les digo de la tormenta perfecta. Un pez que cuando lo saquen sea tiburón, y entonces ve a los pescadores como están todos aterrados y espantados. ¿Qué quiere ser pez? ¿Pez tiburón? ¿O pez del bueno? ¿Pez de que va a heredar el reino? Pues es una decisión completa y absolutamente personal. No es la decisión vengo porque viene mi mamá, bueno, pero pues, Dios no te va a preguntar si veniste o no veniste porque te trajo tu mamá, sino qué decidiste hacer con respecto al mensaje que escuchaste de que yo soy tu Dios que te salva, el Dios que vino a morir por tus pecados, Dios que derramó su sangre, el Señor que derramó su sangre por ti, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel, dice, no se pierda. O sea, una y otra vez el Señor lo dice, hermano. Versículos nos faltarían, ¿verdad? Para que no se pierda. ¿En dónde? Ya vimos a dónde, ¿no? Sino que tenga vida eterna. Cierre sus ojos ahí, está en su casa ahí. Quisiéramos, no voy a hacer una oración para guiarle porque pues cada quien tiene que venir delante de Dios y está convencido de esta verdad. Si usted cree en esta verdad, ahí en su lugar usted puede hacer una oración, ahí en su casa o aquí. Si hay alguien, aunque sea, no importa de la edad, ya tiene conciencia de esta situación, puede decirle ahí con sus propias palabras al Señor lo que quiera en relación a arrepentirse. Señor, queremos rogarte que tú tengas misericordia, como siempre, sigues teniendo misericordia en este tiempo de gracia, pero también, Señor, entendemos que va a haber un día en el que este tiempo de gracia se va a acabar. Y así como hoy también nosotros hablamos de un Dios de amor, también necesariamente va a haber un día en el que, pues si nosotros rechazamos tu palabra, fuimos gente que no quiso recibir el mensaje del Evangelio, pues Señor, va a haber un día de la ira. Pero aquellos que recibimos tu palabra, aquellos que hemos decidido seguirte a ti, Señor, también sabemos que va a haber un momento, un lugar especial en el que hemos sido recibidos, no por nuestras obras, Señor, sino por el regalo inmerecido de haber creído en ti, Señor, que eres nuestro dador de la vida, que derramaste tu sangre hasta la última gota para librarnos del pecado, de la maldad y revestirnos de tu justicia y presentarnos delante de tu Padre. Gracias, Señor, y pues en amor a ello también caminamos en obediencia y queremos agradarte a ti, pero Señor, es porque hemos entendido tu grande amor. Si hay alguien que no ha recibido de ti, Señor, te rogamos que
tu Espíritu Santo esté, como dice tu palabra, que así ha de ser, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio a aquellos que aún todavía no han recibido tu reino, tu evangelio. Y pues, Señor, que no pase un minuto más, tal vez mañana sea demasiado tarde. En el nombre de Jesús, gracias, Señor.